Estamos con el padre Daniel Julián, quien, bueno, hoy estamos recordando un aniversario de más de la inauguración de la capilla o oratorio dedicado a la Virgen de Luján en la base Marambio de la Atlántida Argentina, donde él tuvo algo que ver seguramente. Así que, padre, ¿cómo le va? Un gusto hablar con usted. Hola Jorge Sachi, como siempre, un gusto hablar con alguien de Villa Mercedes y conocido aún más entonces. Padre, bueno, coméntenos cómo se concretó esta capilla oratorio dedicado a la Virgen de Luján allí en la base Marambio. Mira, fue algo muy particular. En una de las visitas que hicimos con la tarea pastoral que llevábamos adelante en ese lugar, tuvimos una gran tormenta, lo cual nos imposibilitó salir del alojamiento donde estábamos durante, yo no me acuerdo si fueron 12, 14 días. Toda la gente que había llegado en el avión, estábamos alojados en la casa de emergencia y se desató una tormenta que no se podía salir. Y bueno, había que organizarse para hacer la limpieza, para cocinar, para charlar, jugar a las cartas, mirar películas. Y después de 2 o 3 días, era más o menos como es la cuarentena de hoy. Ya nos conocíamos todos y ya habíamos hecho todo lo que había que hacer y ya habíamos visto todas las películas y había gente de distintos ámbitos y yo empecé a proponerle a alguna de las autoridades de la Fuerza Aérea que había que hacer un oratorio, una capilla, decía yo. Y ellos me dicen, no, pero si ya tenemos. Había un pequeñito lugar religioso que juntaba muchas cosas de lo que cada uno iba llevando fruto de su devoción personal o alguna promesa, pero no era ciertamente un lugar religioso, en una salida de emergencia. Me dijo, ¿qué querés hacer, padre? Le digo, yo quiero hacer un lugar que le sirva a la persona para aislarse totalmente de lo cotidiano, porque todo en la base es exactamente igual. Todo es naranja por fuera y todo era color crema por dentro, y todas las paredes eran exactamente de la misma forma, y todas las ventanas y toda la vida igual. Por eso yo planteaba en este momento algo que me dijeron que estaba loco, pero lo hicieron. Y era que el oratorio tuviera vitró y tuviera paredes de machimbre. Ujú. Eh, Porque debía ser un lugar distinto, donde uno iba a ser neutro en ese lugar. Se iba a encontrar con uno mismo, con Dios, y ahí iba a plantear las cosas de lo que quería, de los que quería. Fue así, empezamos, había un ingeniero de la Fuerza Aérea que dibujó cómo iba a ser esta capilla, cómo iban a ser los bancos, tengo todos esos dibujos, cómo iba a ser el altar, y bueno, fuimos dándole forma, terminó esta gran tormenta, se hizo toda la actividad, cada uno volvió después a su lugar y yo empecé a motivar y también a presionar, porque fue así, para concretar esta capilla. Así. Padre, Y y sí, el día de la inauguración, bueno, ¿cómo se concretó? ¿Qué autoridades estuvieron presentes? ¿Qué recuerda de eso? uh, cuando, cuando la Fuerza Aérea nos dio el ok para hacerlo, hubo un incendio en la base y se quemó el obrador donde estaba todo el material de la capilla. Ujú. Así que se nos vino abajo todo. Se reanudó después, hubo que pedir ayuda, hubo donantes, amigos, benefactores, y se logró la capilla y se puso la fecha y fue el obispo castrense, el obispo de Río Gallegos, fueron autoridades de la Fuerza Aérea, autoridades de la provincia, de Santa Cruz, y yo invité a muchos amigos de la capellanía de ese momento y amigos míos Ujú. de ese momento. Todos fueron a cumplir una misión. Me acuerdo, lo organizamos, la liturgia con
el padre Daniel Rossi, en ese momento dominico de San Luis, el padre David Pica, algunos amigos de San Luis y de distintos lugares del país que bueno, se organizaron para ayudarme a mí en lo que iba a ser la celebración religiosa, algo totalmente distinto a lo que la vida del continente, no de la base Marambio, del continente tenía, porque fue el primer lugar religioso donde hubo santísimo, permanente. Ujú. De ahí quedaban 2 ministros de la Eucaristía para hacer una celebración el día domingo a la mañana y otra el domingo a la tarde. Eh, se, se prepararon, de hecho el padre David fue uno de los que preparó, con el padre Rodolfo Brom. Los dos prepararon a los ministros de la Eucaristía. Un oficial y un suboficial. Fueron los primeros ministros de la Eucaristía del continente antártico y ellos durante mucho tiempo, la verdad que hoy no sé si lo siguen haciendo, hacían la celebración de la palabra con la distribución de la Eucaristía. Se celebró la misa en una sala de juegos y después en procesión fuimos hasta el templo, que en esa época daba al exterior, y se hizo la bendición del oratorio y quedó formalmente inaugurado y haciendo mucho bien a tanta cantidad de gente que, al menos en esa época, le daba muchísima importancia al lugar religioso y a su espiritualidad. Padre, Hermoso. por qué se eligió la advocación de la Virgen de Luján y quién donó la imagen? Virgen de Luján. Marambio es la puerta argentina al continente. Y, y pensamos en Luján y no Loreto, porque no era simplemente una cuestión de la Fuerza Aérea, sino que era de la Argentina, iba más allá. Y había una imagen de la Virgen de Luján en la base, pero el santuario de Luján nos quiso donar una imagen, si mal no recuerdo, vestida de la Virgen, Ujú. y esa que estaba, la llevamos al aeropuerto Iguazú, donde hicimos un oratorio con la imagen de la base Marambio. Así fue. Sí. Así es. Bueno, hoy se están cumpliendo, digamos, 24 años. Eh, Wow, fácil. esta entrevista se va a escuchar en varios ambientes, pero principalmente seguramente se va a escuchar en Marambio. ¿Qué le dice hoy la dotación que hoy está allí en Marambio, padre? Qué hermosos recuerdos, la verdad. Increíble que hayan pasado 24 años de esto. Fui muchas veces a Marambio. Eh, yo creo contabilizar 27 cruces, acompañando en aquellos años, que deben haber sido entre 8 y 9 años los que yo fui. Acompañábamos a la gente porque en Marambio uno se encuentra con uno mismo y se encuentra con Dios y se hace un trabajo sumamente importante, pero el gran beneficio es personal. Mucha gente, no sé si toda, va por una finalidad de satisfacción económica y también por satisfacción profesional, por obligación profesional, lo cual es bueno, pero termina descubriéndose a sí mismo, conociéndose a sí mismo y descubriendo a los que quiere. Eh, Hay mucho tiempo en Marambio y se usa muy bien, ¿o no? Hay muchas posibilidades en Marambio de crecer como persona. Por eso el lugar religioso era sumamente importante. Los primeros años que yo fui, leían muchísimo. No había mucha tecnología. Es más, llevaban los videocassettes desde Buenos Aires. Ujú. Y había cine el sábado de la noche. Había pizza, cerveza y cine. Hermoso. Y después se leía.
y cada uno de los que volvía de Marambio había hecho un curso de electricista, de mecánico, de lo que fuera. Después llegó la tecnología y las comunicaciones y eso acortó distancias, porque se escribían cartas, las cartas era un cuaderno, no era un papel, era un cuaderno. Y después empezaron a hablar de manera permanente. Es más de uno decía, hablo ahora más con los míos que cuando estaba en casa, por el tema del teléfono. Son estas cosas raras que pasan, ¿no? Nos pasa también hoy en la cuarentena. Uno ha descubierto afectos y ha descubierto a los que tienen la propia casa, con los que vive hace no sé cuántos años, pero ha tenido que llegar la cuarentena o el aislamiento, que es que el avión se me fue en Marambio y me quedo acá solo. No puedo decir me arrepentí, me quiero volver. No puedo armar bolso. Aprendo a vivir. Por eso uno, ¿qué les dice al Antártico? Disfruta el año. Disfruta el año. Entregate a tu servicio en la pequeña o en la gran función que cumplís. No solo le haces mucho bien a tu país, sino que le podés hacer mucho bien a los tuyos con tu gesto, con tu trabajo, con tu profesionalismo, con tu entrega, con tu responsabilidad. No sé cómo se vive en Marambio hoy. La verdad que no lo sé. Yo me desconecté de Marambio, yo creo que en el 2008, 2009. No más que eso fui. Y nunca más. Nunca más hablé, nunca más supe nada. Pero me imagino que sigue teniendo esa linda mística, esa hermosa mística de la convivencia, de aprender a convivir, de que el otro tiene que ser importante, que no puedo aislarme, que no puedo desentenderme del otro. Acá en la policía hablan de la dupla, del compañero, y no es una cuestión circunstancial y ocasional. No. La dupla es aquel que me va a salvar la vida o aquel al que le voy a salvar la vida. En Marambio eso se ve muchísimo, en la Antártida se ve muchísimo. Se crea una hermosa familiaridad. Por eso quisimos nosotros darle a Marambio la espiritualidad. O sea, no solamente la camaradería, sino la espiritualidad. Esa fue la finalidad de la capilla y del Santísimo en la capilla de la base Marambio. Bueno, Para padre, mí una de las hermosas experiencias de vida, y yo digo que gracias a la capilla de Marambio conversé durante unos minutos con el Papa Juan Pablo II, gracias a Marambio. Él quería saber cómo era eso. Esa padre, fue su bueno, pregunta. muy bueno lo que nos comentó y un gusto haber hablado con usted en esta ocasión y hoy recordando esta inauguración de hace 24 años, ¿eh? Gracias, felicitaciones a ustedes por lo que hacen y un gran saludo si llega estas palabras a la gente de Marambio y de la Antártida. Hasta pronto. Seguramente lo vamos a hacer llegar, padre. Saludos, ¿eh?